Hola, ¿qué tal? Antes que nada queremos agradecer a la Universidad Pedro de Gante por el espacio que nos están otorgando de compartir un poquito más de ideas acerca de la cultura y del bienestar individual y colectivo. Mi nombre es Jorge Rodríguez y doy la bienvenida a mi compañero y amigo Pablo Rocha. Un gusto estar aquí y nuevamente reitero el agradecimiento a la Universidad Pedro de Gante por este espacio que nos está dando y la oportunidad de expandir nuestra cultura. Excelente. A continuación platicaremos acerca de quiénes somos y cuál es nuestro nombre como programa. ¿Qué te parece, Jorge? Así es, y bueno, probablemente el nombre va a resonar un poquito con las demás personas que no estén tan vinculadas a las palabras en náhuatl. Somos Icalia en la radio. ¿Por qué Icalia, Pablo? Bueno, Icalia realmente es una empresa que se dedica al desarrollo de software. Generamos soluciones digitales. Somos una empresa regiomontana y estamos muy orgullosos de pertenecer a esta empresa y de realmente brindar estas opciones digitales. Y orgullosos también de haber creado esta cultura de trabajo y estas oportunidades. Desde un punto de vista muy personal, el mejor lugar para trabajar. Entonces, quisimos ponerle a este programa Icalia en la radio, porque precisamente siempre vamos a estar haciendo referencia a esta empresa en la que nosotros trabajamos, es parte de lo que somos, pero nuestro tagline siempre va a ser Icalia en la radio, tu vida en equilibrio, ¿no? Aquí hay algo que ya, lo quiero comentar ya a título muy personal, Pablo. A mí me agrada mucho el nombre por el contexto que tiene. Entiendo la palabra Icalia proviene del náhuatl, proviene de una adaptación de la palabra peleador o armar pelea o armar guerra, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido de te pones a prueba y te empujas a lograr las cosas. Sí, digo, eso a mí me agrada bastante. No sé tú qué impresión tengas acerca del significado como tal de Icalia. Bueno, es que Icalia es luchador, pero está muy relacionado con el arquetipo del guerrero, ¿no? Ya, excelente. Entonces, todos los que hayan leído a Joseph Campbell saben el camino del guerrero, que realmente del es héroe. Del héroe, gracias, del héroe. Pero viene el héroe y también viene el tema del guerrero, ¿no? Es decir, es una persona que está como en constante acción, en constante lucha por estarse superando, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es algo que nosotros traemos, que queremos impregnar como parte de la cultura, porque creo que todos, independientemente de lo que estemos haciendo, somos héroes, somos guerreros, somos luchadores, tanto en nuestra vida personal como en nuestro trabajo, y es parte de la cultura que queremos compartir. Y eso que mencionas de que todos somos héroes de alguna manera es porque todos tenemos un camino que recorrer, y dentro de ese camino al final creo que tiene mucho sentido el tagline que estamos queriendo promover, de una vida en equilibrio. Si no mantenemos un equilibrio tanto en diferentes acciones, diferentes aspectos, probablemente batallaríamos más para lograr el resultado que estamos buscando. ¿Sí? Así es. Sí, de hecho, el tema que nosotros quisimos dar como un tagline es tu vida en equilibrio, porque de alguna manera eso es algo que también todos buscamos, es que nuestra vida esté en equilibrio, que nuestra vida esté en armonía. Finalmente es una conclusión, después de platicar con muchísimas personas, siempre llegas a ese punto y dices, bueno, es que me siento desbalanceado porque le estoy dando demasiado peso a mi trabajo o a veces le doy demasiado peso a un aspecto personal, a mi familia, o me olvido muchas veces de mi salud, por ejemplo, o de temas emocionales o de temas sociales. Entonces se vuelve un reto en nuestra sociedad actual cómo lograr tu vida en equilibrio. Y creo que el nombre da lo suficiente como para integrar muchos temas relacionados con salud, con tu vida personal, también relacionados con la cultura de trabajo o dónde estás. Entonces te recuerdo, el nombre del programa es Icalia en la radio, tu vida en equilibrio. Y ahorita que mencionas todo eso, Pablo, ahí digo, supongo que mucha gente habrá escuchado hablar de Jeff Bezos, el CEO actual de Amazon. Él ante una entrevista hace un par de años le preguntaron que cómo le hacía para mantener un balance de vida-trabajo, a lo que él contestó que nunca se ha enfocado en un balance de vida-trabajo, sino en una armonía de vida-trabajo.
que creo que es un concepto que nos lleva un poquito más allá, que tiene que comenzar precisamente de ese equilibrio como tal, tanto emocional, tanto profesional, y que eventualmente se forma parte de un flujo. Bueno, creo que es parte de lo que hay que hablar, porque Sí no, es. porque lo primero que yo cuando escucho tu vida en equilibrio, lo primero que recuerdo son de esos retiros que luego vas, retiros espirituales o demás, Sí. que es una dinámica muy conocida donde te piden que hagas un pastel Ya. y que dividas, ¿no? Estudios, trabajo, familia, amigos, y luego terminas, cuentas las horas que le dedicas al día o que le dedicas a la semana y sacas la conclusión, pues que le estás dedicando de tu pastel, que es el tiempo, que es tu vida, se lo estás dedicando demasiado a solo un aspecto, ¿no? Sí. Y al final de esto terminas con como una especie de cruda moral, de decir, sí, no pelo a mis hijos, o no le hago caso a mi esposa, O no estoy avanzando y no tanto en estoy el trabajo. avanzando, y sales con esta angustia, y sales realmente con el propósito de equilibrar tu vida, pero pasa algo después de algunas semanas que entras a la continuidad, al día a día, empiezas a darte cuenta que eso que tú te propusiste no lo empiezas a lograr. Entonces, creo que la única forma es precisamente tener como una reflexión acerca de esto e ir desarrollando ciertos hábitos para lograrlo, ¿no? Dentro de esta generación de hábitos, creo que una de las partes más esenciales tiene que ver incluso con qué tanta atención le estamos poniendo a esa generación de hábitos o de prácticas, de rituales. Y por atención me refiero qué tan conscientes estamos de que los estamos logrando. Porque, y corrígeme si me equivoco, pero muchas personas cuando de repente no tenemos ese balance, pues ni siquiera sabemos en qué momento hacemos las cosas. No, supongo que a mucha gente nos ha pasado de que cerramos los ojos saliendo de la casa y de repente abrimos y estamos en la oficina y no nos acordamos nunca de cómo llegamos ahí, porque lo hicimos en automático, precisamente porque no le pusimos la energía y la atención suficiente al proceso de poder llegar ahí. Bueno, es que yo creo que deberíamos de empezar por ahí, por definir o intentar definir o tener un acercamiento acerca de cuándo decimos que una vida está en equilibrio. O sea, la primera idea es que surge, es que una vida en equilibrio es aquella donde equitativamente tú le destinas ciertas horas al mes a cierto aspecto de tu vida, ¿no? Es así como muy sencillo. Entonces tú dices, bueno, le dedico 8 horas al trabajo, le 8 horas a esto, 8 horas a lo otro, y entonces en base a eso tú te vas organizando. Pero esto que tú planteas, Jorge, es muy real, porque creo que la vida en equilibrio no puede ser una constante. Creo que la vida en equilibrio no puede ser la misma cuando tienes 20 años, cuando tienes 30, cuando tienes 50 años. Creo que es algo también que es un flujo que a lo largo de tu vida va cambiando. Y algo que a mí me caía el 20 hace algunas semanas cuando hablaba con alguien, precisamente un Icalier, ¿no? Que está emprendiendo algo por su cuenta, le decía que si sabía el sacrificio que implicaba el emprendimiento. Ya. Porque cuando tú emprendes algo, cuando tú quieres poner un negocio o un proyecto personal, necesariamente vas a empezar a tener un sacrificio y necesariamente tu vida va a entrar en desequilibrio, porque tú vas a tener que trabajar, y sobre todo si actualmente tienes tu empleo y quieres emprender algo, pues obviamente vas a trabajar fuera de horario, vas a trabajar sábados y domingos, porque tú quieres realmente emprender aquello, manteniendo tu empleo, y es como un sueño que tú tienes. Pero entonces, pues necesariamente te empiezas a olvidar de algunos aspectos, como tu familia, como la recreación y como otras cosas. Y desde un punto de vista muy personal, creo que es válido. Sí, sí. El problema es cuando esto se convierte en una forma de vida, cuando es permanente, cuando la ambición, ¿no? por trabajo o por el tener cosas se vuelve cada vez mayor y sigues empeñándote en ampliarte, en crecer, en tener más cosas, y sigues con esta ambición. Entonces empiezas a tener estos problemas y ahora sí se empieza a tener un desbalance en tu vida, ¿no? Y creo que a partir de ahí es donde se genera la ruptura, tanto a nivel interpersonal como intrapersonal. Porque interpersonal precisamente porque
solamente la gente que te sirve para tus fines es la que tienes cerca. Y te evitas o procuras reducir las cosas, las interacciones sutiles con el resto del mundo, lo cual también te va aislando de alguna forma, quizá no tan consciente, pero lo vas haciendo. Y se vuelve ya también un rompimiento en la parte intrapersonal, porque a veces si no logras las cosas a pesar de que estás cumpliendo con ciertos estándares o ciertas métricas tuyas, si no lo logras, te llegas a frustrar. Porque a pesar de que fuiste consciente de que generaste un sacrificio, de que evitaste las carnes asadas con los amigos, de que evitaste las fiestas con la familia, si no lo logras es como que todo esto para qué me lo aventé. Claro. El problema es que a veces te das cuenta de esto cuando ya perdiste mucho, ¿no? Muchas cosas. Y yo creo que finalmente esto que tú hablabas acerca del flujo, que ahorita me gustaría que profundizaras más, claro. Tú dices que realmente logras tu vida en equilibrio, pero bueno, vamos a analizar un poco estas palabras, ¿no? O sea, tu vida, ¿qué implica tu vida? Y tu vida es tu tiempo, sí. Porque finalmente energía. Eso lo decía Franklin, ¿no? Benjamin Franklin, ¿no? O sea, la vida es el tiempo. Sí. Entonces, tu tiempo es lo más valioso que tienes y tu vida es... Entonces, tu vida en equilibrio es cuando tú tienes la sensación de que tu tiempo está enfocado, está en lo que tú quieres, donde quieres que esté toda esta energía en un momento dado de tu vida. Ahí es cuando hablamos de que tu vida empieza a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, si yo decido hacer un proyecto y decido este fin de semana o estos meses estar súper enfocado en esto que estoy haciendo, al final puedo decir que estoy bien porque es algo que yo quiero lograr, pero siempre en la conciencia de que es una elección personal y siempre en la conciencia de que la factura me la va a cobrar si no atiendo ciertos aspectos de interacción o aspectos personales, ¿no? Así es. Sí. Y justamente eso, Pablo, a mí me viene a la mente, debe de haber muchos emprendedores o muchas personas que de repente nos cerramos tanto a estas, no sé, pudieran ser trivialidades, pero incluso dentro de las trivialidades uno puede aprender mucho. Y retomando el concepto que mencionaba hace rato, yo voy a tratar de profundizar en la parte del flujo, la parte, o como bien se dice, del flow. Cuando una persona llega a estar tan concentrado en una actividad o en alguna tarea que le gusta, es por varias cuestiones. Es porque esta tarea le está demandando un grado de concentración y energía y conocimiento, y la persona tiene todo eso y está dispuesto a hacerlo, y aparte la tarea es tan retadora, es tan motivadora que dices, ok, vale la pena aventarme todo esto. Pero si de alguna manera u otra no se logra compensar eso, es donde llega un cierto nivel de frustración. Vamos a concentrarnos primero en la parte donde todo está funcionando. Si todo está funcionando, llega un punto en donde estamos a una capacidad máxima. La concentración y el enfoque y el nivel de detalle que tenemos, todo el mundo lo hemos vivido de alguna forma, pues llega a ser bastante alto y logramos cosas que no pensamos que fuéramos a lograr. Claro. Salimos de nuestra zona de confort y logramos un resultado, y como vemos que estamos logrando algo, seguimos todavía un poquito más adelante. Pero llega un punto donde si esa misma energía que estamos dedicándole a todo esto no la sabemos dosificar, ¿qué pasa? Tú mismo lo mencionaste. Estamos conscientes quizás no estamos tan conscientes de que nos puede cobrar factura. Esa interacción trivial eventualmente nos va a hacer pensar de que, híjole, me perdí de esto, o no estuve en esto. Claro. Y es donde comienza una debacle, y de estar en la zona, de estar en la parte más alta, comenzamos a flaquear y comenzamos a vacilar, y que es el cuestionamiento de que, híjole, ¿valió la pena todo esto? No. Y es donde generamos otra vez ese desequilibrio, a pesar de haber tenido un equilibrio bastante bueno de capacidades y de habilidades. Claro, es que creo que como cultura regia, sí, estamos muy acostumbrados al tema del trabajo, al tema del esfuerzo, al tema de que te debes de empeñar. Y como bien me decía hace algunos años ya un consultor, me dice, oye Pablo, tú sabes que la luz puede partir casi cualquier cosa, inclusive puede perforar el acero, la madera. Y yo, ¿cómo? Sí, la luz. Y luego me dice, sí, pero la luz concentrada
La luz concentrada es un rayo láser y el rayo láser. Entonces, esa metáfora me gustó mucho porque habla de la grandeza que tú tienes cuando logras enfocarte. Cuando tú te logras enfocar en algo y pones toda tu energía en tu salud, o pones toda tu energía en tu familia, o pones toda tu energía, definitivamente tú puedes lograr cosas. Pero nuevamente creo que eso debería de ser, o necesitaríamos que fuera algo temporal. No puede ser algo permanente, porque definitivamente va a haber cosas que te estás perdiendo, porque la vida es demasiado rica, sí, demasiado amplia, donde debes de considerar muchísimo más aspectos. Pero creo que, y permítame entrar con Covey, ¿no? Stephen Covey, que escribió en los años 90 el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él hablaba de los hábitos, y él hablaba mucho de que lo más importante es que a veces nos centramos demasiado en las otras personas y en cubrir las expectativas de las otras personas. No sé, ¿verdad? A veces las señoras pues están demasiado preocupadas en el trabajo, pues por los jefes, o cuando llegan a su casa con la esposa, con los hijos, y se van perdiendo ahí en las relaciones con otras personas, pero lo más importante eres tú de alguna manera, ¿no? O sea, es muy importante fortalecer nuestro yo, fortalecerme yo para yo estar bien y yo poderme dar en mi trabajo, en mis proyectos y demás. Y ellos plantean un modelo que lo he visto también en otros autores, que es muy reiterativo, que hablan de 4 áreas, ¿no? O sea, por un lado está tu cuerpo, todo el aspecto biológico. Por otro lado está la mente, como un ente donde puedes estar constantemente aprendiendo cosas o adquiriendo nuevos conocimientos o nuevas habilidades. Y luego está el aspecto afectivo, emocional, social, que tiene que ver con las relaciones. Y finalmente tiene que ver el último aspecto, que es el espiritual. Entonces, cuando tú logras que estos 4 le dediques un tiempo a la semana, un tiempo al mes, de alguna manera tú mismo te estás como fortaleciendo para estar trabajando sobre eso, ¿no? Ahorita que mencionas eso, hay un concepto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, de cómo poder definir lo que es la felicidad, que al final de cuentas todo el mundo podemos tener un concepto distinto de felicidad. Probablemente mi felicidad sea distinta a la tuya, y no por eso es menos o es más. Pero había escuchado por ahí una definición altamente aceptada por algunas líneas de estudio, que la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Y lo desglosaban un poquito más. Si la felicidad es la ausencia de sufrimiento, entonces cuando procuras el cuidarte, estás tratando de evitar sufrir. Y si nos vamos un poquito más hacia atrás, por ahí de la China de la época de Confucio, tenían una expresión que a mí me llamó la atención cuando lo comencé a leer, que ellos equiparaban dignidad con felicidad. Y la dignidad la veían de una forma en donde era el autocuidado consciente de yo como persona, como individuo, en mi cuerpo, en mi alma, en mi entorno, y yo procurando mi dignidad, yo puedo ser feliz. Y si procuro mi dignidad, yo debería ser lo suficientemente capaz para compartirlo, sin necesidad de esforzarme. Y por lo tanto, quiere decir que la felicidad está al alcance de cualquiera. Así es. Y esto lleva una vinculación bastante buena justamente en el día de hoy, porque pues al final del día pues tenemos que mantener muchos aspectos, y si le agregamos temas de tecnología, temas económicos, temas profesionales, pues se vuelve un poquito más robusto toda esta definición. Claro, pero cuando hablas acerca de la felicidad, y en entrevistas que le he tenido con la gente, y generalmente la gente de alguna manera saca el tema de que la felicidad está muy relacionada con la paz. ¿Sí? O sea, la gente empieza a llegar como a esas conclusiones y dice, es que yo soy feliz cuando estoy en paz, cuando estoy bien. Hay una confusión grande porque a veces confundimos felicidad con alegría. Sí, no. Son como 2 cosas muy diferentes, ¿no? Alegría es un estado momentáneo, un estado de ánimo. La felicidad es muchísimo más profunda. Entonces, cuando tú dices que entras como estado de paz, de felicidad, es precisamente porque tienes la sensación
de que las cosas están bien en tu vida, de que tienes la sensación en este momento de que estás satisfecho con lo que tú estás haciendo. Y esto que decías, Jorge, sobre el autocuidado, me parece que es un pilar de este tema del que estamos hablando. O sea, porque al final de cuentas, tú puedes estudiar, puedes entender ciertos hábitos, ciertos conocimientos para lograr esto, pero en el fondo, detrás de todo esto, lo que debes de tener es esta actitud permanente de estarte tú mismo cuidando y protegiendo de otras cosas, ¿no? Es como si te estuvieras auto-auditando ya en temas de trabajo, que te estuviera haciendo ese tipo de chequeos constantes. Bueno, auditando me parece que es una palabra fuerte porque me suena mucho al juicio, ¿no? Es como estarme autoevaluando constantemente y eso me estresa. Probablemente. Pero yo más bien diría como un estado de contemplación, ¿no? Okay, de contemplación, de decirme una pregunta muy sencilla: ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué necesitas? Por ejemplo, desde la voz interna. Desde la voz interna, hoy, Pablo, ¿cómo estás hoy? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te gustaría para estar mejor? Creo que ahí empiezas a hacer contacto contigo mismo para empezar a trabajar con estas áreas, ¿no? Y ahorita que mencionas eso, digo, me viene a la mente un concepto llamado, es un concepto del budismo llamado Sankalpa, que no es otra cosa más que una visualización después de haber hablado contigo mismo de qué es lo que quieres lograr. Es una especie de decreto de que todos los días tienes que tener un Sankalpa, una dinámica en donde tú te prometes a ti mismo qué vas a lograr durante este día. Y creo que puede trabajarse en esta parte. O sea, yo que estoy evaluándome qué quiero lograr hoy, cómo me quiero sentir hoy, cómo quiero planificar correctamente mi día, debiese de facilitar un poquito las cosas. El asunto está cuando a veces pues nos chocamos con la realidad y no sabemos qué hacer. Esa es la gran problema. Claro. Y siempre vale la pena como regresar al tiempo presente, regresar a tus necesidades más básicas, emocionales, afectivas, y a partir de ahí empezar a moverte o empezar a tener ciertas acciones, ¿no? Ya. Oye, y Pablo, digo, vamos a cortar un poquito la plática y nuevamente para agradecer a la Universidad Pedro de Gante por el espacio que nos están brindando. Y la Universidad Pedro de Gante es una opción educativa, creo que al final del día da un parámetro mucho más amplio para poder platicar acerca de desarrollo. Bueno, es que creo que siempre hay que estar afilando la sierra. Digo, ¿sí? Ahorita que hablábamos de Stephen Covey, o sea, siempre hay que estar de alguna manera estudiando y siempre son buenos tomar programas educativos online, presenciales, para seguir desarrollando tus habilidades. Creo que forma parte de tu vida en equilibrio, porque una de las cosas que todos buscamos en todo momento y que ayuda muchísimo a nuestro cerebro es precisamente a seguir aprendiendo cosas, ¿no? Así es, Pablo. Ahorita que estábamos hablando de esto, me viene a la mente también algo que trabajaba con otro amigo hace ya un par de años, que trabajamos un programa en donde veíamos la parte espiritual, la parte de comunicación, la parte interpersonal, varios de los elementos que hemos aquí hablado, y él mencionaba algo que a mí también me llamó mucho la atención. Siempre tiene que haber un entendimiento de la relevancia de la educación, como justamente lo estaba mencionando, y tiene que haber el entendimiento de la parte económica, porque eso de alguna forma u otra, aunque el dinero no te puede brindar una felicidad, probablemente te puede brindar otras cosas que pueden facilitar ciertos elementos dentro de tu propio desarrollo y de tu propio balance. ¿Qué opinas de esto? Sí, pero nuevamente no lo es todo, ¿no? Así es. O sea, coincido. Una vez una psicóloga me decía que era como las mejoras de la colonia. O sea, okay. Si tú vas a tu colonia, a una junta, pues vas una vez al mes o una vez a la semana, si están así como muy pros, ¿no? Vas una vez y hablan sobre las mejoras que hay que hacer en la colonia y cuáles son los planes y cuánto dinero se necesita y demás. Pero ahora imagínate que fueras a la junta de la colonia para las mejoras todos los días y a toda hora. No, pues desgaste, pues vas a decir, no, ¿cómo? Entonces creo que a veces lo que nos sucede, entramos como en esa dimensión de una autoexigencia constante. Por eso te decía, cuidar mucho
el juicio y el autoditarme y el estarme como presionando, y decimos los psicólogos como estarme violentando todo el tiempo de lograr algo o de lograr desarrollo, porque eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema económico, pues sí, o sea, hay que revisar el tema económico, hay que hacer un plan financiero, no estoy peleado con eso, hay que revisar cuál es mi rol como padre, como empleado, cuáles son las expectativas, tengo que considerar todo esto. Un plan de carrera. Un plan de carrera, qué necesito estudiar, qué voy a hacer. O sea, creo que es bueno. El problema es cuando me apego en el día a día a este plan, cuando me empiezo a exigir demasiado y me empiezo a sentir demasiado estresado por esta autoexigencia que creo que pasa en muchos jóvenes y en muchos adultos también, ¿no? Y creo que incluso, bueno, es un tema tanto generacional como por el tipo de entorno de cada persona. Porque, ¿a qué voy con esto? Se supone que hay evidencia de la Universidad de Berkeley que menciona que entre un 30 y 50% de nuestro grado de felicidad ya está determinado por material genético. O sea, todos por default somos felices entre un 30 y 50%. El resto, para poder llegar a un 100%, viene de todos estos elementos que hemos estado hablando, que te permiten, que te dan herramientas para tener ese equilibrio en todas las áreas de la vida para que puedas fungir como un ser pleno. Ahora, me lleva a una parte también muy interesante, que es la parte del trabajo. La gran mayoría de las personas pasamos demasiado tiempo en el trabajo. Hay quienes somos adictos al trabajo incluso. Y eso nos da cierta validación, pero justamente como lo mencionas, no lo es todo. Y tenemos que definir hasta qué momento dejamos que el trabajo sea parte de nuestras vidas como una parte preponderante y llegar a ese nivel en donde pues, vamos fluyendo normal conforme las exigencias del trabajo y conforme nuestras propias exigencias personales. Sí, y quisiera que entráramos ahí, Jorge, porque luego esto suena como un ideal, ¿no? Y tú dices, sí, pues quiero tener mi vida en equilibrio, pero no sé, estoy pensando en alguien que a lo mejor se tarda hora y media para llegar a su trabajo. ¿Eh? Hoy en la mañana escuchaba las noticias y pues a veces hay que esperar el camión hasta 1 hora, ¿no? Entonces imagínate, 3 horas de mi día se van en eso, ¿no? Y luego tengo que estar y tengo que cumplir un empleo de 8 horas y luego tengo que llegar y tengo un montón de cosas que hacer con mi casa o con mis tareas o cosas que tengo que hacer por los demás. Entonces empiezo como a sentir que la vida se me va porque estoy atendiendo a otras personas o otras necesidades o demás. Y ahí es donde está precisamente el reto. Entonces yo diría que en primer lugar pues todo es temporal, es una situación que puede pasar y que necesitas empezarte a mover de alguna manera a que empieces a tener como mayor control de lo que es tu vida y de lo que es tu tiempo, ¿no? Y aquí sí quiero dar como un mensaje a la parte organizacional y entramos también en esa parte organizacional, porque creo que está por demás demostrado que las empresas que de alguna manera se preocupan por horarios flexibles, por ejemplo, o que las personas verdaderamente estén teniendo un equilibrio en su vida con ciertos programas, con ciertas acciones, simplemente, ¿verdad? Oye, pues estoy muy preocupado porque fíjate que mi mamá está enferma y tengo esta preocupación. Oye, pues ¿sabes qué? Tómate la tarde y este trabajo me lo terminas. O sea, este tipo de supervisión y este tipo de cosas verdaderamente aumentan la productividad. De hecho. Porque hay una creencia muy antigua de que dices, bueno, deja el trabajo, deja tus cosas personales en la casa y aquí vienes a trabajar, ¿no? O sea, es como la decisión completa de mi vida personal por el trabajo, pero creo que es muy difícil, salvo que hagas adobes, tal vez, ¿no? Pero es muy difícil si tu trabajo implica poner tu intelecto, tu capacidad, tu concentración, es muy difícil separarlo de tu vida personal o de las emociones que tú estás cargando ese día. E inclusive en los puestos de servicio. O sea, hay estudios que demuestran que empleados más satisfechos tienen clientes más satisfechos y que si tú inviertes en aumentar la satisfacción
de tus empleados, vas directamente a aumentar la satisfacción de los clientes. O sea, hay una correlación. ¿Por qué? Porque yo estoy contento de estar aquí contigo, estoy contento de estar en este trabajo y entonces puedo darte mayor oportunidad. Entonces creo que por ahí va. Afortunadamente trabajamos en Icalia, donde tenemos trabajo remoto, la mayoría tenemos esta opción que te permite de alguna manera ser mucho más productivo y te permite agendar tu propio tiempo, y creo que eso es algo también que viene hacia el futuro, ¿no? En base a eso, ahorita recuerdo una de mis primeras experiencias de trabajo. Alguien me dijo que todas las personas cuando entran a un lugar de trabajo nuevo tienen que dejar de ser quienes son para hacer y ser lo que es necesario. Al principio yo lo tomé como, bueno, pues tengo que dejar las broncas por fuera, o sea, y cualquier bronca que tenga, pues me va a esperar afuera de la oficina o del centro de trabajo. Y al principio fue como que, ok, pues llego con el pendiente de algún problema familiar que pueda tener, algún problema personal, y ya no tengo que sentirlo porque estoy trabajando. Pero conforme agarré más experiencia, algo que me di cuenta fue, no es necesariamente eso, sino es cómo puedes hacer que eso que te está afectando, aunque lo estés cargando, no te afecte. Que deje que eso sea un elemento más que de alguna forma u otra compartimentalizas o como que pones en una cajita, lo pones como un pin de vamos a trabajarlo en el momento adecuado, de la forma adecuada, con los recursos adecuados. Ahorita tenemos esta tarea y volvemos nuevamente al enfoque del tiempo, al enfoque de la energía. Esa es la parte que yo me quedé con el mensaje, de que tienes que dejar de ser quien eres para hacer lo que es necesario, cuando sea necesario, como sea necesario. Sí, siempre y cuando no sea todos los días y todo el tiempo. Así es. Dejar de ser... Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Y manejar una emoción, porque, bueno, vamos a pensar, no, pues termino con mi novia. Entonces terminas con tu novia y en ese momento en tu vida entra en desequilibrio. ¿Sí? Porque en ese momento estoy cortando una relación, estoy cortando planes, estoy cortando el futuro, empiezo a vivir un proceso de duelo. Entonces, obviamente, mantenerme concentrado en el trabajo se vuelve todo un problema, ¿no? Y esto que tú dices, pues sí, o sea, ármate simbólicamente una cajita, y imagínate que en la cajita vas acomodando todos estos pensamientos y sentimientos, pero el punto es que en algún momento tienes que sacarlo y tienes que trabajarlo. Y me gusta mucho la palabra elaborarlos, ¿no? O sea, la palabra que usamos los psicólogos es elaborar algo, significa hacer la tarea, hacer algo con aquello que te está sucediendo. Pero sí, está demostrado que entre más rápido tú lo expreses, es una primer forma de empezar a elaborar aquello que te está impactando para que tu vida más o menos salga adelante. Entonces, un buen tip es inmediatamente cuéntaselo a alguien de confianza, esto que te sucedió, que lo hacen mucho más las mujeres que los hombres. Sí. Pero hay también algunos estudios que revelan que es tan efectivo platicárselo a alguien como escribirlo. Entonces, si tú llevas una libreta y lo empiezas a escribir, por ejemplo, esas son algunas cosas que te pueden ayudar en ese momento no a salirte en desequilibrio de eso, ¿no? Y otra cosa también tiene que ver, pues, cuando logras dormir o logras conciliar y dejar las cosas para el día siguiente, ¿no? Es saber, esto me sucedió hoy, mañana es un día diferente, entonces como que puedes ir avanzando. Y ahorita también mencionas la parte del escribirlo o platicarlo, yo le agregaría otra, que cualquier expresión artística o actividad física o alguna actividad que involucre cierto tipo de reflexión, puede ser bastante útil como para poder desahogar un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque, y nos volvemos nuevamente al tema del flujo, si cierto problema nos genera incomodidad, cuando estamos en el flujo, estamos concentrados tanto, los problemas no existen, porque incluso el tiempo se dice dentro de algunos estudiosos del tema, de Mihail Csikszentmihalyi, que el tiempo deja de existir en ese momento porque estás tan concentrado en algo que no te importa, no te afecta, porque tu mente está en la tarea y como estás viendo un resultado, estás ahí, ¿sí? Y si volvemos a la parte artística, la parte de alguna actividad deportiva, el problema va a seguir ahí,
pero tu concentración está en otro lado y te está permitiendo ver el problema o futuros problemas desde una óptica completamente diferente. ¿Qué opinas de esto? Sí, o sea, tienes que de alguna manera trabajar tu capacidad de concentración, ¿no? Que ese es algo prioritario. Pero volvemos al tema del tiempo, ¿no? O sea, porque finalmente es la parte crucial de la gente. Normalmente decimos, es que no tengo tiempo, y es que no tengo tiempo, pero el tiempo es como tú dices, es el tiempo, es ahora. ¿Sí? ¿Cómo estoy aprovechando en este momento? Y creo que por ahí pudieran ir algunos tips, ¿no? De que, oye, pues si yo quiero, por ejemplo, aprender algo, pues a lo mejor, y no tengo tiempo, pero a lo mejor pasas mucho tiempo muerto, no sé, esperando el camión o trasladándote de algún lugar a otro, pues puedes escuchar un podcast o puedes bajar una aplicación del inglés y puedes estar practicando ahí, o inclusive puedes practicar la meditación cuando vas transportándote de un lugar a otro y estás trabajando esta parte espiritual o esta parte de estar en contacto contigo mismo. Entonces, a veces creo que sí hay opciones y hay huecos en donde tú los puedes utilizar para verdaderamente aprovecharlos, ¿no? Por ahí he escuchado mucho, y digo, hemos escuchado mucho de muchos lados, que es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, de que, no te contesté porque no tengo tiempo, porque estaba ocupado o estaba ocupada. Uno, al final del día, o más bien todos tenemos el mismo tiempo, tenemos 24 horas. El asunto está, y no sé si coincidas conmigo, la atención que le queremos dar a esa actividad en ese tiempo en específico. Porque, no sé, contestar un mensajito que te puede tomar 30 segundos, son 30 segundos que lo estás destinando porque quieres contestar ese mensaje. Si no lo estás destinando esos 30 segundos es porque no lo quieres contestar, es sencillo. Sí. Y al final del día también todas las demás actividades, que quiero leer la Ilíada de Homero. Vamos a intentar darnos el tiempo para poder hacer las cosas. Pero si activamente no buscamos ese espacio, va a ser muy complicado poder decidirlo. Así es. Pero fíjate, si tú te metes a internet y pones esto, tu vida en equilibrio, lo primero que vas a empezar a ver son una gran cantidad de artículos relacionados con la salud. Sí. Y te metes a revisar temas de la salud y está relacionado con lo que comes. Sí. Qué tipo de alimentación estás teniendo y cómo vas. Y hay una respuesta muy sencilla, es que ¿cómo quieres que coma lechuga todo el tiempo? Y yo no tengo tiempo de prepararme los alimentos, y yo no tengo tiempo de preparar esto, y yo estoy muy ocupado. Entonces hay como una queja constante, y ahí es donde entra el tema del autocuidado. Dos conceptos muy importantes: el autocuidado como base para que verdaderamente ocurra, y decir, esto es importante para mí, mi alimentación es importante, mi ejercicio es importante, y yo necesito hacer un espacio en mi agenda y darle una prioridad sobre todas las cosas, porque de otra manera no va a pasar. Exacto. O sea, eso es algo crítico y eso es toda una habilidad. Necesito definir qué cosas son importantes para mi salud, para mi persona, y luego, una vez, cuidarlos. Y la otra habilidad súper importante es aprender a establecer límites. O sea, es algo tan sencillo como, oye, vamos a comer en la oficina, hoy qué tal unos taquitos de chicharrón, ¿cómo ves? ¿No? Entonces, se me hace súper importante poner ahí un límite y decir, no, muchísimas gracias, yo traje mi ensalada y eso es lo que yo voy a comer. Entonces, son habilidades que tienes que ir adquiriendo o vamos adquiriendo para tener este cuidado y realmente prestar atención a nuestra salud, ¿no? Había también un video que a mí me gustaba mucho de Arnold Schwarzenegger, que él decía que el día tenía 24 horas y esas 24 horas él buscaba hacer las cosas al máximo. No al momento de exagerar, no, sino él buscaba aprovechar las 24 horas. Buscaba tener su ritmo de sueño bastante estable, sus rutinas de ejercicio, sus rutinas de alimentación, de pasar tiempo con la familia, de estar aprendiendo. Creo que es una forma de estructurar un poco el día bastante buena, que no todos lo podemos hacer, definitivo, pero justamente como mencionas, hay que encontrar una forma que se adapte a nosotros. Nosotros hacemos esa forma
y es lo que, entonces, lo que mencionaste también del tema del trabajo remoto, de los horarios flexibles, de estar trabajando con cierto tipo de tareas, nos permite poder acoplar ese tipo de cuestiones. Es que yo creo que independientemente de dónde estás y cómo estás o la realidad que estés viviendo, siempre te puedes mover. Siempre tienes una elección. Aún así, si estás en una prisión, aún así, en la peor condición en la que tú te encuentres, siempre tienes la opción de elegir. Y eso entraremos en otro tema, que es hablando sobre el tema de la responsabilidad personal, que se me hace crítico, pero cuando tú empiezas como realmente a hacer conciencia y decir, realmente quiero tener un equilibrio en mi vida y realmente quiero, no sé, mejorar mi relación de pareja, porque no la he atendido, vas a encontrar qué puedes hacer por tu pareja. Algo tan simple como prepararle un café, darle un mensaje. Si tú dices que realmente quiero cuidar mi salud, pues a lo mejor encuentras un espacio para caminar, para eso. Oye, realmente quiero estudiar, pues vas a encontrar un espacio, es decir, pero sí necesitas tener la actitud. Pero vuelvo a repetir mucho sobre el juicio y la autoexigencia sobre eso, porque nos vamos hacia la otra polaridad y entonces hacemos planes demasiado estructurados y empezamos, y al final de cuentas, me ha pasado muchísimas veces, y al final de cuentas no terminas con ese plan porque te cansas, porque sí. Te cansa de repente esto, porque pues, somos seres humanos, y entonces siempre creo yo que lo ideal es sí, hacia dónde quieres llegar, como esta actitud de autoconciencia, de autocuidado, y siempre digo, vayamos despacito, ¿no? Vayamos elaborando pequeñas metas semanales, diarias, mensuales, que te permitan irte moviendo hacia donde verdaderamente quieres estar. Y creo que otro punto que quizá, y espero tu comentario, siempre tienes que dejar lugar a la sorpresa. ¿Por qué voy con esto? Y me enfoco en un extracto de un poema de una escritora llamada Mary Oliver. Siempre deja lugar para lo inimaginable en tu corazón. Y ella sí alusiona a esto porque muchas veces perdemos la capacidad de sorprendernos de lo que la vida misma nos puede dar. Y creo que si estamos en equilibrio, incluso se facilita mucho más el que la vida misma nos llegue a sorprender, porque no precisamente el equilibrio quiere decir que está todo estructurado, que está todo alineado, que está todo bien, sino sencillamente es que es el camino de menor resistencia para nosotros, y no quiere decir que eso esté bien o esté mal, sino que simplemente es. Y si pasa algo nuevo, es cómo lo podemos afrontar y cómo lo podemos aprovechar al máximo, ¿no? Bueno, yo más que un espacio para la sorpresa te diría una actitud permanente ante la incertidumbre, porque pues creo que la vida es incierta, ¿sí? O sea, la vida es incierta para todos y en todos momentos, o sea, nadie puede saber cuánto va a vivir, cuántos años va a vivir, es incierta si tu salud va a permanecer, es incierta si tus familiares van a estar ahí, es incierta los factores económicos, es incierta realmente. El tema de la seguridad que normalmente hablamos y la necesidad que tenemos de seguridad es parcial hasta cierto punto, y es más que nada una creencia que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Tengo mi trabajo, tengo mi nómina, tengo mi casa, tengo esto, entonces me siento seguro. Pero es muy cierto lo que dices, porque entonces si no asumo que esto puede cambiar de un día para otro, de una catástrofe, por ejemplo, o un accidente que te cambia la vida de un día para otro, digamos que tu proceso de adaptación y tu desequilibrio va a tardarse más. Entonces, si tú estás en este estado de buscar constantemente y aceptar que las cosas que vienen por algo, y que necesito estar abierto a esas cosas que vienen, sí. Sino no aferrarme ni a un plan, ni a un tipo de vida, eso me va a permitir fluir, ahora sí usando esta palabra fluir, más fácil con todas aquellas cosas que me van sucediendo en la vida, ¿no? Ok, muy bien, Pablo. Creo que ¿te parece si cerramos un poquito con el tema? ¿Con qué tips nos podemos llevar para poder mantener una vida en equilibrio? Que digo,
nos va a llevar muchísimo para poder trabajar, pero ¿cuáles pudieran ser los 3 principales que tú pudieras comentar? Pues yo creo que con esta reflexión que hemos hecho, que lo que yo me llevo es qué significa tu vida en equilibrio, y tu vida en equilibrio significa que tú tienes la sensación de que tu vida, de que estás enfocado en algo en lo que tú verdaderamente quieres estar enfocado, que tu carrera es la que tú quieres estar estudiando, que tu trabajo es verdaderamente. Esa sería una. Y 2, que al estar consciente sabes hacia dónde te quieres mover y cómo esto es temporal, todo es temporal, ¿no? Y ya una vez pasando a cosas más concretas, yo te diría autocuidado, o sea, realmente revisa cómo estás todos los días, haz mucho contacto con tu tema emocional, con tu tema espiritual, pregúntate esto, ¿no? O sea, hoy cómo estoy, hoy qué necesito, hoy qué me hace falta. Otra cosa que puedes hacer es plantearte una meta muy concreta a la semana, al mes, de un pequeño cambio que quieras hacer en tu vida. Voy a comer esto, voy a hacer este ejercicio, voy a ahorrar tanto dinero, no tantos que no te abrumen, un pequeño cambio. Y lo que se me hace finalmente mucho más importante es la retrospectiva, como regresar y darme otra vez y checar, a ver, esto que yo me planteé hace un mes, hoy por hoy cómo lo estoy viviendo, tratando de no sentirme culpable si no lo logré, sino más bien con la idea de replantearme nuevamente la meta y nuevamente estar en la búsqueda. Y yo creo que lo importante es seguir disfrutando el camino, ¿no? El camino del crecimiento. Y bueno, encantado de haber estado aquí el día de hoy y creo que hay muchos temas, por eso empezamos hoy con el tema de tu vida en equilibrio, que así se llama el programa, porque creo que nos va a dar la oportunidad de hablar de muchísimos temas. Y de hecho hay demasiado campo, demasiada tela donde cortar y pues bueno, no nos queda de otra más que agradecer nuevamente a la Universidad Pedro de Gante y por favor síganos en las redes sociales, en Facebook Radio UPG Oficial, en Twitter Radio UPG, el canal de YouTube y en Instagram Radio UPG Oficial. Pablo, muchísimas gracias y esperemos vernos nuevamente. Gracias.